una vez culminado el tema de los ámbitos de validez, toca el turno a otro tema también muy interesante, que es el de la interpretación. La interpretación hace alusión a desentrañar el contenido, al qué quiso decir el legislador cuando creó el párrafo, cuando creó todo el cuerpo normativo al que estamos aludiendo. Entonces vamos a encontrar que hay diferentes tipos de interpretación. Una interpretación gramatical. Esa interpretación gramatical lo que tiene características que poder auxiliar este, diccionarios, sobre todo diccionarios jurídicos, enciclopedias jurídicas, y trae como resultado que yo desentrañe la definición de los conceptos planteados. Que si vamos a hablar de un delito, bueno, pues que identifiquemos en ese diccionario jurídico qué quiso decir, o el feminicidio, o algún tipo de conducta en particular, pues yo voy a buscar que de esa cuestión abstracta sea una cuestión entendible. Y con ello, bueno, les digo, me voy a poder auxiliar de diferentes instrumentos didácticos. Otro tipo de interpretación lo vamos a encontrar con eh, el sentido de la ley. ¿Qué me refiero con el sentido de la ley? El sentido de la ley va a hacer alusión literal a la exposición de motivos. Cuando los legisladores, sea cual sea el fuero, si es del fuero federal o del fuero común, hacen una ley, pero tienen que dar algún tipo de justificación. Esa la vamos a encontrar literal, así se llama exposición de motivos, y vamos a ver los motivos que lo llevaron a crear tal o cual ley. Vamos a ver sus justificaciones, vamos a ver sus razonamientos, vamos a ver los datos que utilizaron ahí para poder justificar y sostener el incorporar una nueva figura del tipo penal, por ejemplo. ¿Cuáles son los casos más recientes? El del feminicidio, tenemos también el de compartir, que se acaba de tipificar hace no mucho en muchos estados, el de compartir material o fotos íntimas sin el consentimiento de la persona. Bueno, tenemos que analizar en esa exposición de motivos cuáles son las cifras, cuáles son las condiciones, cuál fue lo que motivó al legislador a que dijera, sabes qué, esta conducta le interesa al derecho penal y esta conducta tiene que estar en el Código Penal del Estado de Puebla, por ejemplo. Bueno, ahí ya tenemos otra manera de saber lo que quiso decir el legislador. Otro tipo de interpretación es la famosa teleológica. Con la interpretación teleológica, lo que hacemos es atender a la finalidad de ese tipo de texto que vamos a analizar. ¿Cuál es el fin? O sea, yo tengo que preguntarme, ¿cuál es el fin de este texto? Ah, pues el fin de este texto es que ya no continúen las muertes de mujeres. Ok, ya me está diciendo cuál es la sustancia. Otro, la interpretación analógica. Casos que son similares y que vamos a poder, por la simple analogía, valga la redundancia, encontrarle un sentido. La interpretación histórica, la misma, no tiene mucha explicación, ya que deriva del análisis de hechos históricos pasados y que influyen en buena medida en que nosotros conozcamos este tipo de sentido que tiene el texto adentro. Acuérdense que la interpretación es cuando el contenido es tan abstracto, el contenido es tan complejo que yo tengo que buscar cómo entenderle, pero para evitar hacer algún tipo ahí de comentario personal, la famosa teoría de la argumentación jurídica y la interpretación nos ofrecen ahí una gama de mecanismos con los cuales nosotros podemos analizarlo para que ya no quede al criterio, quede a mi subjetividad el que yo les dé una explicación, sino que puedo yo atender a todos esos niveles de interpretación para buscar el sentido. Por lo regular, el sentido lo vamos a encontrar en el primer estrato, que va a ser la interpretación gramática o la interpretación semántica, con el simple hecho de las reglas
de la escritura, las reglas de puntuación, de acentuación, yo voy a poder identificar qué es lo que me quiso decir de primera línea, o como les decía, voy a atender a lo que dicen los diccionarios, voy a atender a lo que dicen las enciclopedias, y con ello ya voy a poder yo descifrar ese sentido que le está dando a la norma. Hasta ahí tenemos la parte de la interpretación. ¿Por qué? Porque es un problema recurrente, es un problema al que nos vamos a estar enfrentando de manera consecutiva y que tenemos que abordarlo de alguna manera sistemática, de alguna manera metodológica. Por eso es la reiteración de quienes estudiamos esta carrera, que es una ciencia. O sea, no vamos a buscar andar con nuestro código siendo simplemente un técnico del derecho, invocando artículos de manera indiscriminada. Por el contrario, tenemos que hacer ciencia, tenemos que buscar estos mecanismos metodológicos para ir ordenando, siguiendo la lógica, siguiendo los parámetros incluso de otras reglas que son paralelas al derecho, como aquí las reglas de la ortografía, las reglas de la semántica, las reglas de la gramática, etcétera, etcétera. Y vamos a poder nosotros complementar esto para dar una explicación bastante suficiente, sobre todo que sea clara y puntual en lo que estamos planteando. Esa va a ser la gran diferencia entre otras disciplinas que también estudian la norma, pero que no estudian el sentido de la norma como lo hacemos nosotros. Ya se los había yo platicado en alguna ocasión y parafraseando al doctor René González sobre un tema que trae mucho contenido, que es el del acto creativo de la ley. Y aquí viene como el parteaguas, viene aquí la coyuntura. ¿Cuál es la coyuntura? Cuando el legislador es electo, acuérdense que el legislador puede ser toda aquella persona que cumpla con los requisitos que establece la Constitución, pero entre los requisitos no está el ser abogado, puede ser cualquier persona que tenga más de 18 años, que no esté compurgando una sentencia, que esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y sobre todo, y muy importante, que gane una elección constitucional. Una vez que él gana, se le va a dar su constancia de mayoría y va a poder acceder a los recintos parlamentarios y va a poder ser una persona que dé pauta a la creación de la ley. Pero aquí viene el problema, porque nosotros estudiamos la ley, estudiamos la norma desde el punto de vista científico, siguiendo estas reglas de la lógica, de la argumentación, de la parte de la gramática, de la parte de la semántica, de la parte de la teleología, como lo veíamos ahorita, los conceptos o la dirección o finalidad que trae esa ley o norma, pero el legislador cuando la crea a veces pareciera ser que es un simple invento producto de su creatividad o de su imaginación y que no tiene mayor sustento. Y aquí es donde empezamos a dilucidar la importancia de nuestra materia y podemos hacer una reflexión incluso si va a funcionar o no esa ley, porque cumple o no cumple con los postulados que vemos en la ciencia del derecho. Ya lo habíamos visto, de acuerdo a la teoría tridimensional del derecho, que es la ciencia que estudia la norma, el hecho que la genera y el valor que la justifica. El autor es, entre otros, don Luis Recasens Siches, y tenemos ahí ya ese estudio de fondo. O sea, no va a ser una mera ocurrencia del legislador, tiene que estar revestido. Ahora, ¿qué pasa si fuera una ocurrencia? Si fuera una ocurrencia, lo que va a suceder es que no va a pasar el tamiz de las interpretaciones, el tamiz de la lógica, de si se cumple con las premisas en la aplicabilidad de la ley o no. Incluso ha habido leyes, como la que veíamos de la Ley de Seguridad Interior en el capítulo pasado, que pues no atravesó la constitucionalidad. No atravesó la constitucionalidad y si bien fue una ley que aprobaron en ejercicio de sus funciones los legisladores federales, que incluso salió publicada, cuando se presenta la acción de inconstitucionalidad, los señores ministros de la Suprema Corte pues determinan que no cumple con los parámetros de constitucionalidad y en consecuencia la declaran inconstitucional. Luego entonces ya deja de aplicar esa ley por haber sido interpuesta y resuelta la acción de inconstitucionalidad y pues aunque es una ley
que sigue vigente, pues, al ser declarada inconstitucional ya pierde todos los efectos jurídicos que nacían de su propio contenido. Y aquí ya tenemos como el no haber estudiado de una manera más razonable, de una manera lógica, de una manera incluso comparativa, pues da como resultado un trabajo tirado a la basura porque requirió muchos meses, requirió la suma de voluntades, requirió demasiadas horas de arrastrar el lápiz para que haya sido una ley declarada inconstitucional porque no satisface los preceptos de, ejemplo, en este caso el artículo 21, párrafo 9 de la Constitución. Aquí ya tenemos un ejemplo de trabajo tirado a la basura por no haber satisfecho alguna de las condiciones que la propia Constitución establece. Otro que pudiéramos encontrar ahí son, en su tiempo estuvieron los tipos penales de calumnia y difamación, hoy ya pertenecen al ámbito civil, entre otros. Podemos seguir haciendo ahí una reflexión y vamos a encontrar cómo sí es importante el acto creativo de la ley, pero sobre todo el que utilicemos las herramientas metodológicas del derecho para poder sacar un buen trabajo de argumentos que sostengan esa ley o norma. Lo veíamos con otros tipos penales donde por el simple hecho de que hacen una redacción tan confusa, tan compleja, es que nosotros no podemos percibir sus resultados. Y ahí es donde empezamos a recriminar a todo el sistema cuando fue un error del legislador el haber hecho esta figura tan abstracta. Pero bueno, aquí la interpretación nos da una manera de cómo resolver en su aplicación esta norma. Otro punto importante de los que teníamos, una vez que ya analizamos, les digo, interpretaciones va a haber muchos tipos. Yo les sugiero que estemos a la interpretación semántica, a la interpretación gramática, a la interpretación histórica, a la interpretación teleológica, a la interpretación genética, a la interpretación analógica, etc. ¿Por qué? Porque nos van a dar ahí parámetros de orientación para poder desentrañar el contenido del misterio. Y ya la que es por excelencia va a ser la exposición de motivos. En estricto sentido, digo, todas son válidas, los permite incluso la propia jurisprudencia, pero sí tenemos que utilizar alguno. O sea, mal haríamos en caso de no, de querer hacer una interpretación personal, porque ahí sí se viene abajo todo nuestro estudio. Y con este estamos analizando el tema de la interpretación de la ley penal. En el tema de los principios, que son temas subsecuentes a la interpretación, podemos ver que los principios le dan dirección a nuestra conducción de la aplicación de la norma. Ya veíamos que el artículo 14 de la Constitución hace alusión a los principios del derecho, y aquí tenemos una cuestión interesante porque vamos a tener una cantidad enorme de principios que son aplicables para poder llenar o satisfacer esas lagunas, esos vacíos que encontremos ahí. Esa es la finalidad de los principios, que si existe una brecha de separación entre lo que estamos haciendo y no podemos hilarla de una manera normativa, lo que voy a hacer es utilizar un principio general del derecho, un principio del derecho penal, un principio del derecho procesal penal según sea el que aplique, y voy a colmar esa laguna, voy a tapar ese bache para poder continuar mi camino de aplicación de la ley. Vamos a encontrar entonces que va a haber principios generales del derecho y vamos a encontrar en esta materia que hay principios del derecho penal. Entonces tenemos que conocerlos de manera, cuando menos, si no en su contenido tan amplio y profundo, cuando menos sí en su propia redacción. ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros tengamos o echemos mano de ellos cuando la situación lo amerite. Ya veíamos, por ejemplo, el principio de última ratio del derecho penal, que va a ser la última capa de intervención que va a tener el derecho penal en el orden jurídico y en el orden social, el principio de mínima intervención, el principio de especialidad
el principio de subsidiariedad, etcétera, etcétera. El principio de seguridad y certeza jurídica, el principio de taxatividad, todos ya los revisamos, pero la finalidad que tiene es integrar o darle ahí solución a una laguna, que encontremos algún tipo de bache. Por ejemplo, un principio básico del derecho penal lo vamos a encontrar en el artículo 14 de la Constitución y habla sobre la irretroactividad de la ley, pero también habla de la retroactividad de la ley. Y van a decir, qué complicado es esto, pero vamos a ver la solución en un segundo, se los proyecto. Bueno, aquí ya tenemos el artículo 14 de la Constitución y comienza incluso el propio párrafo diciendo a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Aquí ya tenemos el principio de irretroactividad. ¿Cuál va a ser la irretroactividad? Dice, casos. Tenemos que hacer un ejercicio comparativo. Si saliera una ley que es más agreste, más agresiva a una persona que ya está sujeta a un proceso, se le aplicará la ley con la cual cometió el caso porque es la más benigna, es la más no flexible, sino que tiene un tratamiento menos agresivo que la más nueva. Aquí sí yo le puedo dar para atrás a esta ley y aplicaré el efecto retroactivo porque es en beneficio de persona alguna. No perdamos aquí de vista esto. Ojo, dice, no se le dará efecto retroactivo en perjuicio, pero nosotros aquí sí tenemos un aforismo, tenemos un latinismo que aplica en nuestro estudio y se llama a contrario sensu, a contrario sentido, lo opuesto. Aquí nos dice, a ninguna ley se le dará efecto en perjuicio de persona alguna. Si yo aplico este artículo a contrario sentido, diría, a ninguna ley, bueno, perdón, esta sí se podrá dar efecto retroactivo en beneficio de persona alguna. Por supuesto, o sea, se lee al revés. Y aquí ya nos está diciendo, entonces yo sí podré darle efecto retroactivo cuando sea en beneficio. Obviamente, siempre y cuando también la persona se encuentre en un supuesto donde haya un conflicto de normas, donde él cometió una conducta con una ley y ya el legislador hizo su trabajo, modificó esa ley, por ejemplo, el incrementar la punibilidad de un tipo penal, y el tipo penal sigue siendo la misma descripción, pero ahora ya es más agreste, ya tiene más años de amenaza de la pena. Y entonces el sujeto se queda en la indefinición porque dice, bueno, ¿y ahora cuál me van a apretar? ¿El que tiene 20 años o el que tiene 70? Bueno, aplicando el artículo 14 a contrario sentido, nos vamos a encontrar que sí le podré dar ese efecto retroactivo en beneficio de la persona porque la ley es más benéfica cuando lo cometió y que tiene una punibilidad de 20 años, aplicar la nueva que tiene 70 años de prisión. Más o menos así es como funciona nuestro principio de retroactividad o irretroactividad según se trate. Otra condición que aquí tenemos dice, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada exactamente aplicable al delito que se trata. Aquí tenemos, por una ley exactamente aplicable al delito que se trate, tenemos el principio de taxatividad, que es el definir una conducta perfectamente bien en la ley. O sea, no puede quedar una conducta descrita tan ambigua, tan amplia, porque lo que va a dar como resultado es que todas las personas entren en la comisión de un tipo penal, en el encuadramiento de tu actuar con lo que dice la ley. Entonces tenemos que hacer una descripción que sea suficiente, que no sea ni tan amplia, pero tampoco que sea tan restrictiva. Tiene que ser justa, tiene que estar bien definida, bien delimitada para que pueda tener esa condición que exige el principio de taxatividad. Aquí lo encontramos. ¿Qué otra cosa prohíbe nuestra propia Constitución? La analogía. La analogía.
Si prohíbe la analogía, no puedo yo entonces estar haciendo casos comparados. Este caso es similar a tal caso que se juzgó en el pasado y por ende le vamos a dar el mismo tratamiento que el pasado. No aplica porque la propia Constitución en el artículo 14 lo prohíbe. Aquí nos dice también por mayoría de razón. Oigan, ¿cómo ven si hacemos una encuesta para determinar que una persona es culpable porque la mayoría opina que es culpable? La propia Constitución aquí nos dice que en los juicios del orden criminal está prohibido. ¿Por qué? Porque tiene que ser analizado caso por caso y tiene que ser analizado a la luz del estudio de la norma, de ver si existía alguna causa de antijuridicidad, si se satisface el principio de culpabilidad en la parte última del estudio del delito, y bueno, ya con base en lo anterior, ya podrá decretar la autoridad si es culpable o se confirma su inocencia. Y por último, acá en la parte final de la redacción nos dice los principios generales del derecho, que también va a ser ahí un mecanismo que ya se los había platicado. Tenemos los principios generales del derecho, los principios del derecho penal, los principios del derecho procesal penal y los que se acumulen, principios relativos a los derechos humanos, etcétera, siempre y cuando exista armonía para su aplicación, pueden ustedes aplicarlos en buena medida que requieran satisfacer alguna laguna, satisfacer algún tipo de vacío que tenga la propia norma. Obviamente todas las normas, o bueno, una buena parte de las normas, tienen un contenido que les falta, tienen ahí alguna imprecisión. Aquí es donde entran los principios generales del derecho. O sea, si no, los códigos serían interminables, serían infinitos, nunca acabaríamos porque se requeriría estar sobre regulando conductas y qué pasaría si tal o cual supuesto. Bueno, aquí es donde vamos a poder aplicar los principios. Los principios nos van a dar esa flexibilidad para poder ajustar lo que dicen los códigos, lo que dice la propia Constitución, a nuestros casos concretos. Con ese principio que es tan amplio, pero también tan restringido, podemos satisfacer ahí alguna duda de una manera que la propia Constitución lo establece. Y aquí nos dice, la sentencia definitiva en los juicios del orden civil deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y aquí tenemos el componente de interpretación. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, que evitemos en la medida de lo posible hacer interpretaciones subjetivas o hacer la incorporación de otro tipo de material que no sea aplicable conforme a derecho. ¿Qué si pudiéramos utilizar? Que yo lo he visto en sentencias penales. Yo sí he visto incluso criterios doctrinarios. He visto en muchas sentencias el uso de diferentes libros de bibliografía de la materia y lo único que hace es dar una orientación o explicar un postulado. Pero ojo, ese postulado no puede ser, ya lo veía yo en alguna otra conferencia, no puedo yo incorporar algo que no esté perfectamente decretado en la legislación mexicana. O sea, yo no puedo citar un criterio alemán o un criterio español o un criterio norteamericano y quererlo incorporar en mi sentencia penal. ¿Por qué? Porque va a ser notoriamente inaplicable. Oiga, pero es que está en un libro y el libro es genial, el expositor es genial, el autor, etcétera. Sí, pero es inaplicable porque es incompatible con el derecho interno. Entonces, sí podemos utilizar bibliografía, pero siempre y cuando sea compatible con el derecho penal en este caso. O sea, yo no puedo incorporar algún tipo de elemento que sea incluso contradictorio, que no esté legislado en el derecho penal mexicano. Y para muestra, un botón. Y aquí es donde ya empezamos. Interesante. Un segundo, vamos a proyectarles una jurisprudencia para que lo tengamos un poco más claro.
Precisamente en el libro que yo elaboré hace ya algunos años, hago este estudio. Aquí se lo retomo. Esta es la página de, el Semanario Judicial de la Federación. Es donde se van a publicar las tesis y jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación. Ojo, son criterios orientadores, no son el mecanismo idóneo para que yo fundamente mis escritos o para que yo le dé todo el peso, sino van a ser un criterio interpretativo, como ha resuelto la Corte, y eso nos va a dar la pauta. Aquí ya estamos haciendo interpretación, ya estamos viendo, incluso aquí a nivel teleológico, a nivel de la finalidad, qué quiso decir el legislador en este caso. Aquí vamos a hacer algún análisis. Esta es una tesis de la novena época, no es tan viejita. Fue publicada en la Gaceta en el tomo número 18 en agosto de 2003. Estamos ya en su aniversario incluso de esta jurisprudencia, y sobre todo aquí nos está diciendo que es una jurisprudencia en materia penal. No va a ser una tesis aislada. El hecho de que sea una jurisprudencia es que tiene obligatoriedad en su cumplimiento. Pero a mí lo que me gusta es su contenido. Si se dan cuenta, es un párrafo muy pequeño, y nos dice aquí así: dolo genérico, su análisis debe hacerse al examinarse la culpabilidad, legislación del Distrito Federal, y nos dice: no es legalmente aceptable que la sala responsable analice el dolo genérico tanto en el injusto como en la responsabilidad penal, pues con independencia de que este tribunal de amparo considera respetable su posición ideológica belseniana o su simpatía con la llamada doble posición del dolo, Doppelstellung, que es el término en alemán, sea en el tipo o en la culpabilidad sostenida por Jessek, el legislador mexicano desde el 3 de mayo de 1999 consideró que el dolo debe estudiarse en la culpabilidad, y así lo estableció en las reformas al artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que debe estarse a lo que disponga la ley y no a lo que digan los respetables doctrinarios. Ahí le está diciendo, ¿sabes qué? Sí está muy bien lo que tú citaste. Yo también incluso me gusta el criterio, pero ¿qué crees? La legislación mexicana no lo permite. Eso está en la última parte de mi libro, cuando hice ahí el análisis, por eso se los comparto el día de hoy, y podemos ver cómo dice: estése a lo que dice la ley mexicana, no se esté a lo que dicen los doctrinarios. Puede ser que el doctrinario haya hecho teoría con base en lo que dice la ley, pero la teoría no es sinónimo de la ley. O sea, aquí tenemos que ver ese postulado. Podemos hacer después ciertos razonamientos, ciertas hipótesis, incluso teorizar con base en algún párrafo o porción normativa, pero lo que no podemos hacer es que yo agarre un libro y que de ahí tome yo los contenidos que se ajustan a lo que está diciendo mi postulado. Digo, sí es cierto, o sea, puede ser que en algún otro país ya se haya resuelto algún caso como el que se me está planteando, pero ¿qué creen? La legislación de ese país y la de acá pueden ser totalmente con un enfoque distinto, con un contenido distinto, y por ende cuando yo intente aplicar un criterio, como lo señala ese libro donde resuelven un caso y que aplica derecho penal de ese país y lo quiero yo armonizar con el derecho nacional, puedo encontrar incompatibilidad, y a lo que me expongo es a eso. Por eso salió esa jurisprudencia. Y lo que está diciendo es eso, o sea, estése a lo que dice la ley mexicana, no estése a lo que dice su libro de doctrina, porque hasta a mí me gusta, pero yo tengo que estar a lo que dice la ley, y por eso es que hasta este momento hemos visto lo que dice el Código Penal, para no salirnos de esos parámetros normativos. Con esto, hasta este punto, vamos a dejar aquí nuestra charla, vamos a dar aquí unos minutos para responder dudas y respuestas. Estamos a 7 minutos de culminar nuestra segunda cápsula, y bueno, eso sería por parte de la exposición.